libros. ¿Cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia y docente universitaria que reseña libros de historia por Internet. Hoy tengo el placer de contar en la librería Ficciones con la posibilidad de hablar con Patricia Díaz Daza sobre su última obra llamada Mary English, La Belle de Bogotá. Entonces, Patricia, bienvenida a la historia detrás de los libros. Gracias, Noel. Estoy muy contenta de estar aquí, dialogando contigo y con ustedes. Bueno, Patricia, contémosle primero que todo a quienes nos ven, que sobre todo son estudiantes y docentes universitarios de historia, nos ven desde toda Iberoamérica, pero sobre todo en Colombia y en el Caribe. ¿Quién es Patricia Díaz Daza? Sí, por un momento pensé que ibas a preguntar quién es Mary English. Sí, entonces empezar por mí. Yo soy una colombiana que ha vivido mucho tiempo en Inglaterra, en el exterior, en Inglaterra, y me considero una escritora transnacional o una escritora de frontera, y me han interesado siempre la migración y cómo viajan las culturas y las historias en particular de Inglaterra y Colombia, porque son los dos países a los cuales he pertenecido de alguna manera por mi larga estancia en estos países, residencias en estos países. Yo crecí y viví aquí, nací en Cali, nunca viví en Cali, pero fui a Barranquilla, después estuve aquí en Bogotá y a los 25 años me fui de Colombia y residí en Italia y después en Inglaterra, y entonces creo que esa situación de migración ha marcado la manera como quiero contar historias. Ok, Patricia, antes de que hiciéramos la entrevista, Patricia me comentaba su paso por distintas áreas de las artes, ¿no? Inicialmente estudiaste arte dramático, luego te fuiste por el cine y la televisión, y ahora cuentas historias. Digamos, en los tres se conecta la idea de contar, de narrar, y fuera de eso eres una apasionada por la historia. Sí, es cierto, porque en todas está la narrativa, y lo que siempre me ha interesado a mí es la historia narrativa, digamos, de la posibilidad de contar historias simplemente, ¿no? Y la historia, de la historiografía de los eventos, siempre ha estado conmigo, porque cuando uno vive en el exterior es inevitable reflexionar de dónde vienes y para dónde vas, y esto es esencial. Recuerdo, no sé quién dijo que un país sin historia era como un álbum, como una familia sin un álbum de fotografías. Entonces no hay como una recolección de quién eres, y entre más te alejas tú de tus orígenes y reflexionas sobre ellos, se aparece la historia, la historiografía del país ligada con la memoria, con la identidad, quién soy, de dónde vengo, ¿sí? Y por qué hago yo allá, qué hago yo en un país que no es el mío, ¿no? Y qué tiene que ver esta historia de allá, de este país, con la historia nuestra, que es lo que hasta ahora está muy tímidamente sucediendo a los 8 millones de colombianos que vivimos en el exterior, y a nuestros hijos y los descendientes que tenemos allá, que ahora son una mezcla de colombianos de otras nacionalidades, ¿no? Y cuentan otra historia también, ¿no? Y eso es muy importante para la existencia misma, para la felicidad y la salud mental de todos. Patricia, lo que señalas es muy importante, porque sobre todo para las mujeres, lo decía Gerda Lerner en los años 60 del siglo XX, una de las grandes dificultades para que las mujeres puedan superar la estructura patriarcal a lo largo de los siglos, sí, es la ausencia de referentes históricos, ¿no? Lo que tú nos estás comentando ahorita básicamente es cómo los colombianos en el exterior buscan referentes históricos, pero particularmente con Mary English lo que tenemos aquí es la posibilidad de crear también un referente histórico para las nuevas generaciones de mujeres, asociado a un periodo que tradicionalmente se ha centrado más en la historiografía o en la historia de los hombres, ¿no? Entonces ahora sí vamos a la pregunta que pensabas que te iba a hacer al inicio. Sí. ¿Quién es Mary English? Sí, eso es muy importante, porque Mary English era una desconocida total, para mí también, hasta que un día en una exposición que hubo
sobre las guerras de la independencia en la Biblioteca Británica, encontré un mechón del cabello de Bolívar con una nota dirigida a ella, y este mechón de cabello fue enviado a Mary English como una especie de recordatorio, memento mori, se dice, cuando Bolívar falleció. Entonces me parecía increíble ver, primero que todo, ese pedazo físico de Simón Bolívar, y después pensé, ¿quién es esta persona? Debe ser importante en la vida de él y de ella, para él, ¿no? Y me puse a investigar y descubrí que era una inglesa que había venido a Colombia con la Legión Británica, acompañando a su esposo, el coronel James English, y había tenido la oportunidad de estar presente en muchos encuentros y en muchos momentos de la historia de nuestro país, entre Santander, Bolívar, entre los ingleses que participaron en estas guerras de independencia. Y por su posición de mujer, fue la única mujer, lo dice ella, presente en muchos de estos encuentros. Y ella tuvimos la posibilidad de conseguir que sus cartas son como un testimonio muy claro de su presencia en primera persona, de una testigo ocular de estos eventos, que narra a su hija que queda en Inglaterra. Y ella se queda aquí en nuestro país, aparte de una breve estancia de regreso a su país, a Inglaterra, vuelve a este país y toma diferentes identidades. Es una mujer muy resiliente, ¿no? Que se convierte en una comerciante en un cierto punto, vive aquí en Bogotá, se conoce como la Belle de Bogotá porque es una mujer muy bonita, o bueno, atractiva, y llama la atención, y la sociedad de aquí bogotana la coge, ¿sí? Y después termina manejando una hacienda de cacao en Cúcuta, tratando de hacer capital, y con esto ella mantiene a su hija y a su familia en Inglaterra. Y para mí eso era muy importante porque creo que las mujeres migrantes, que son los 8 millones de colombianos que viven en el exterior, envían remesas constantes a nuestro país y son parte de la economía nacional. No se puede desconocer eso, y es como una migración para mí al revés. Ella se vino acá a mi país y usufructó de lo que pudo. También tuvo problemas económicos espantosos, pero pudo mantener a su hija, y su hija se pudo casar bien, digamos, en esa época, y sus nietos, y todo eso es debido a su migración a Colombia, ¿no? Y de alguna manera yo, como mujer colombiana migrada, quería hacer ese paralelo, ¿no?, entre el valor que tienen las mujeres y la resiliencia. Esto por una parte. Por la otra, uno de los elementos más importantes que, por ejemplo, Bolívar reconoce, diciendo: el muro de la nación está compuesta por muchos ladrillos, y hablamos siempre de los ladrillos, dice figurativamente, y nunca de la amalgama que mantiene esos ladrillos en el lugar, y la amalgama son las mujeres, ¿no? ¿Sí? Y él dice: ¿qué hubiera sido de nosotros, de los hombres, sin que los heridos fueran atendidos, sin que las familias fueran atendidas, sin que los niños fueran atendidos, sin que los viejos, sin que la tierra se hubiera mantenido labrada durante esos años de independencia? Y él dice, lo dice literalmente: nosotros, o los patriotas, tenían ese deber, pero sin las mujeres los españoles nos habrían llevado al matadero como unos borregos, ¿no? Y de hecho eso de cierta forma desvirtúa una historiografía muy clásica que situaba a las mujeres en este periodo, el periodo colonial, y luego en el periodo de la independencia, circunscritas al espacio privado del hogar, muy sumisas, muy dependientes de sus maridos. Esta historiografía pues desconocía, digamos, la perspectiva de la interseccionalidad, que es con la que trabaja la historia con perspectiva de género, sí. Porque pues las mujeres trabajadoras de los estamentos bajos siempre han estado, ¿no? Y no estaban confinadas en el espacio privado. Pero digamos, Mary English nos ayuda como referente histórico también a entender lo que nos dice Patricia. Durante el periodo de la independencia, las mujeres fueron quienes administraron las haciendas, administraron las dotes de sus hijas, reclamaron ante las autoridades, fueron comerciantes, etcétera. Y ella, como tú dices, tiene diversas identidades, ¿no? Es una mujer que además, la entrada que tú le haces es una mujer que ha tenido el eco
de grandes mujeres en su país como Mary Wollstonecraft. También seguramente le habría llegado algo de las ideas de Olympe de Gouges de Francia. Estoy hablando de autoras muy importantes que reivindicaron los derechos de la mujer y de la ciudadana y los derechos de la mujer en general. En España también hay varios referentes. Entonces, Mary pues tiene distintos oficios y distintas actividades, ¿no? No es una mujer que esté confinada en el hogar y que cuando su marido tiene pues una situación difícil queda pues sin qué hacer, no, ella se agencia, ¿no? Se agencia, sí, y eso es lo increíble porque necesitas mucho valor, ¿no? Es lo que yo encontraba, uno de los problemas que tuve como escritora, es decir, estas cartas están tan bien escritas y comunican con tanta emoción, que esto es otra cosa que yo quería rescatar muchísimo, la emoción y la presencia del cuerpo, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, relata, aunque parece un detalle ínfimo, sin embargo, a mí me interesaba mucho esa mirada. Por ejemplo, ella dice, cuando están reunidos Bolívar y Santander, ella observa la tensión que ya hay entre ellos y el alejamiento que hay en ese momento. Y Bolívar, por ejemplo, acá, cuando estuvo en la iglesia de Santo Domingo, que ya no existe, ¿no? Cerca a la plaza mayor, a la plaza principal, en el centro de Bogotá, y se encuentra con Bolívar, y Bolívar ha sido reafirmado como presidente de la Gran Colombia, y Santander tiene que retirarse del poder para dejarle a él el puesto, digamos, y Mary está presente, y Bolívar le hace una seña para que suba al podio, y ella cuando sube se le cae el velo y el pelo se le desbarata, y ella anota eso en sus memorias, ¿no? Cómo se sintió de mal, de pensar que estaba mal, que su pelo se había caído a los hombros y su peinado se había desbaratado, y después se sienta a su lado y habla con él, y hablan sobre la Legión Británica, ¿no? Entonces, esa manera de ser en el mundo, ¿no? Como un acto de vanidad, pero también es un acto que recoge un detalle muy lindo, que para mí todo eso es parte de la historia, ¿no? No solamente las ideas, ¿no? Sino también la participación de cuerpo y de presencia y las emociones que ella tiene acerca de su participación, de vivir en el extranjero, de vivir en otra cultura, de hablar otro idioma, ¿no? Ahora hablamos, por ejemplo, los que emigramos estamos muy preocupados con el reconocer lo que antes no se reconocía, por ejemplo, el duelo migratorio, ¿no? Ahora se reconoce que cualquier persona que se va joven o a cualquier edad pasa por un duelo migratorio, pierde su lengua, su cultura de origen, su familia, los afectos, y eso tiene unas implicaciones terribles en la vida de un individuo, ¿no? Y pues eso se reconoce también en sus cartas, ¿no? Su añoranza por la relación con su hija, ¿no? Por no ver sus seres queridos, familia, los hermanos. Sí, los hermanos, y por un viaje que es peligrosísimo, en un barco que antes le llamaban las tumbas de madera, ¿no? Porque había mucha gente que se quedó en la mitad del océano, ¿no? Y hacían testamento antes de viajar, ¿no? Antes de viajar se despedían para siempre, ¿no? Porque no se sabía si se iba a regresar. O sea, es muy fuerte, y venir a un mundo totalmente desconocido también implica muchas cosas, dejar muchas cosas, transformarse, ¿no? Como ser humano. Y Mary se transforma de manera tal que ella termina cambiándose de nombre al español. Entonces termina cambiando su nombre cuando está ya en Cúcuta como María de la Concepción, ¿no? Legalmente, ¿no? En una época en que había muchísimas Marías, ¿no? Sí. Allá y acá. Casi sí. Todas las mujeres se llamaban María. María de la Concepción Greenup. Y así aparece en la historia oficial, ¿no? Bueno, en los documentos oficiales, porque la historia oficial nunca la ha reconocido hasta ahora, ¿no? Okay. Antes de entrar en ese detalle de este archivo epistolar y el trabajo que haces ya en tu calidad de narradora per se por todas las disciplinas que tienes, contemos un poquito de la Legión Británica. El proceso de la independencia después de la restauración es apoyado por una legión irlandesa y por una legión británica. Entonces, ¿qué papel juega esa legión británica en la historia de Mary English? ¿Y qué nos puedes contar de lo que encontraste en las cartas?
Sí, Mary English es una mujer que se hace a sí misma y no sabemos esa parte desconocida. Como joven llega a los 20 años a Londres, ¿sí? Y empieza a encontrarse en las tertulias que hay en los grupos que se reúnen un poco clandestinamente porque hay un movimiento antiesclavista ya que está siendo forjado, están las luchas campesinas en Inglaterra y esto se está discutiendo en estos salones donde se discuten estas ideas y los movimientos ilustrados liberales, entre los que hay, por ejemplo, personalidades como el poeta Byron, Lord Byron, ¿no? que estuvo muy ligado a la independencia de Grecia, ¿no? Y dio su vida, por eso murió allá, ¿no? Entonces se ha proclamado toda esta ilustración romántica también y romanticismo, ¿no? En las ideas de la libertad para todos los seres. Y esto coge un auge increíble y en ese momento en Londres está el delegado Méndez, que es delegado de Simón Bolívar, reclutando posibles soldados que han quedado en la revolución, de las guerras napoleónicas. En ese momento Gran Bretaña o el Reino Unido gana en las guerras napoleónicas y queda una cantidad de gente desempleada, ¿sí? Mercenarios básicamente, y que quieren venir a América, ¿no? Entonces Méndez pone en la casa de Miranda, que Miranda el precursor vivió en Inglaterra, en Londres, y todavía está su casa allí como museo, y él pone esta oficina de reclutamiento, y ahí se une Mary a esta campaña a través de las personas que están interesadas en apoyar las revoluciones en Sudamérica. Y ella empieza a tener un rol muy importante, ¿no? De decidir, por ejemplo, los uniformes, el color de los uniformes, de reclutar a los soldados que van a venir. Son 3.000 personas, 3.000 hombres y 35 mujeres, ¿sí? Y son financiadas por Barclays and Herrings, que es un banco, es una sociedad de bancarios, básicamente, que quieren invertir en el nuevo mundo. Y ellos saben, Bolívar ha estado 10 años antes tratando de conseguir dinero, no lo ha logrado. Y en ese momento, 1819 y 20, lo logra finalmente, no a través del apoyo del gobierno oficial, porque no pueden. Ellos han sido aliados contra Napoleón y aliados de España, entonces no pueden ser tan traidores, y de hecho cuando están a punto de salir les dicen o se van o les confiscamos todo lo que han recogido para apoyar a estos legionarios, apoyar a los criollos. Les dan unos meses, ¿no? Más. Unos meses, tienen que salir rapidísimo de la isla y son 3.000 hombres y 3 barcos gigantescos de gran tonelaje que vienen uno tras otro, ¿no? Y son irlandeses del sur y del norte de la República, son galeses, son escoceses, son ingleses, ¿no? Todos ellos se denominan para los criollos como los ingleses, ¿no? Pero no son todos de Inglaterra, cada uno tiene su nacionalidad también, su terruño propio, y son mucha gente buscando fortuna, ¿no? Buscando hacer las Américas, ¿no? Buscando hacer las Américas. En inglés se dice es a soldier of fortune, un soldado de la fortuna, ¿no? De la riqueza. Eso es lo que es la mayoría, son gente que estaba muy mal en sus negocios, emigrantes, como somos todos los que, o como se ha venido viendo en la historia contemporánea de los movimientos, suceden porque la gente quiere y busca oportunidades para sobrevivir y trabajar, y así llegan a la isla Margarita. 1.000 soldados vienen con Mary y Mary viene con el coronel English, ¿no? Y ahí hagamos un inciso, pues vienen con sueños de fortuna, romantizando este proceso de independencia y se encuentran con la tragedia pura, ¿no? Con la tragedia pura porque el clima ya los derrota, las enfermedades, la deserción es enorme, muchos huyen hacia Jamaica, hacia los Estados Unidos. Hay unos episodios muy difíciles, también hay unas contradicciones entre los criollos y la manera como ellos son recibidos y como ellos son usados, digamos, o empleados en su papel de soldados mercenarios, ¿no?
mucha confusión, mucho dolor. Sí, es bastante complicado. Sentirse traicionados también de cierta manera, ¿no? O abandonados, tal vez. Digamos que tal vez sí, no, el sueño no correspondía a la oferta que había, o sea, ellos no había nada, básicamente. Venían a luchar en un lugar que es hostil en términos de, de todo, de las condiciones de agua, alimentación, y también, por ejemplo, ellos tenían mucho miedo, decían en algunas cartas, a los caníbales, ¿no? Porque era ya la ficcionalización de lo imaginario medieval, que los caníbales se los iban a comer, y bueno, no hay peor cosa que una persona que crea que no va a poder estar en el purgatorio, donde quiera que está, ¿no? Porque una vez que eso pasaba, pues no había redención, ¿no? Entonces, la incertidumbre constante, y eso causa mucho dolor, y de hecho digamos que ellos logran hacer lo que los criollos quieren, en el sentido de que los españoles reconocen que el vínculo que tener un ejército como el ejército inglés, no como soldados ingleses de parte de los criollos, los asusta, o sea, les da la legitimación del mejor ejército del mundo que está luchando con los criollos, y al enfrentarse y ver soldados ingleses es aterrador para los españoles, ¿no? Y de hecho los derrotan en los llanos orientales. Por ejemplo, el coronel English es uno de los que participa en una de las batallas en las que los venezolanos, ¿no?, los del León de Apure, con los ingleses se enfrentan a los españoles en los llanos orientales, en los llanos de Venezuela, y el pánico que los españoles sienten es tener que, estos son ejércitos en serio, no son... Con un armamento mucho más sofisticado, ¿no? Sí, con armamento y una disciplina y una táctica, una estrategia, sí. Y de hecho son usados un poco porque lo que hace Bolívar es que él asusta a los españoles con la presencia de los ingleses en las costas, en la costa de Venezuela, mientras que hacen ellos, se van y atravesan los Andes a través del páramo de Pisba con los ingleses, ¿no? Con algunos ingleses. Y muchos de los que vinieron con Mary desertaron y fueron y se unieron al páramo de Pisba, ¿no? A la travesía sobre el páramo de Pisba, que fue lo que tomó por sorpresa a los españoles. Pero ahí quedaron muchos, ¿no? Capitán Cook, por ejemplo, quedó allí, ¿no? Una estrategia. Los diarios íntimos y las cartas son dos fuentes excepcionales para hacer historia de las emociones. Y a Patricia le llama mucho la atención lo sensorial y las emociones. Sí. Cuéntanos el tema de este acervo epistolar. ¿Cómo investigar con estas cartas la beca que tienes para analizarla y traducir esta información en una historia? ¿Cómo una escritora construye una historia a partir de documentos, de un acervo documental que está ahí, que no es ficción, digamos? ¿Cómo pasas de la historia a la ficción? Sí, eso realmente fue lo más difícil, porque había mucho material, o sea, demasiado material en un archivo, y cronológicamente era imposible contar la vida de una mujer como Mary English. Y lo que más me costó a mí fue encontrar una estructura que me satisfaciera para poder revelar de alguna manera. Es como una especie como de pintura, son como brochazos, ¿no?, de la vida de ella, que están en su correspondencia, ¿no? Yo no me leí todo la correspondencia, pero saqué las partes que me parecieron muy significativas en la historia de ella, ¿no? Y mezclarlas con las emociones en este sentido. Por ejemplo, en la vida de una mujer como Mary, el hecho de sus relaciones con sus esposos o con sus compañeros, y relaciones de amor y de afecto, fueron muy complicadas, y por esto sus cartas fueron escondidas por tantos años. 200 años permanecieron en el ático de la familia, porque revelaban que la persona que se consideraba el patriarca original o el ancestro masculino original era el coronel James English. Pero resulta que en las cartas se revela que es otra persona, que había existido un irlandés
que había tenido una relación con la cual ella se había casado y era un hombre casado, porque estamos viviendo las guerras napoleónicas y muchos hombres se casaban varias veces. Había una escasez de hombres después de esto y era muy fácil tener una, dos, tres familias. Es algo que no es un misterio ni siquiera en nuestras sociedades, ¿no? Algunas veces se muere alguien y se descubre, ¿no? Hay hermanos, hay otra esposa, hay otra historia, ¿no? Exactamente, las guerras producen esto, ¿no? Y no se puede controlar y era terriblemente difícil aclarar ese embrollo porque era la mujer la que tenía que estar sometida a que el hombre considera que era un bígamo, pero mientras eso se aclarecía, tú eras considerada bígama como mujer. Y entonces era un estigma porque cualquier persona que quisiera tener una relación oficial y casarse contigo no era posible. Estaba deshonrada. Estaba deshonrada y el honor es el tema central en esta época, en esta historia, y es el tema central también en la novela, porque es el sentido del honor que quizá hoy en día a nosotros nos parezca difícil entenderlo, pero en realidad era eso, era fundamental en la forma como se mantenían las relaciones entre hombres y hombres, entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, todo para decir que esta historia tiene los altibajos más increíbles, que no voy a dar detalles, pero son más grandes que cualquier ficción que yo me hubiera podido inventar. Son sus relaciones amorosas con estos pretendientes y el impacto que tiene el estigma de ser considerada bígama en su vida y en su relación con los diferentes hombres con los que ella tuvo romances y posibles matrimonios que se desbarataron por esa situación, ¿no? ¿Cuántas cartas tuviste que leer? ¿Durante cuánto tiempo tomó construir esta historia? Esta historia me ha tomado, no todos los días escribí, pero sí ha sido 10 años de investigación. En realidad ha sido 10 años mientras investigaba, mientras maduraba la historia, vine aquí a Colombia, tengo conversaciones con la familia, con sus descendientes, leer los archivos, leer la historia del periodo, entender qué había pasado. Sí, eso me tomó. No escribiendo todos los días, porque claro, esa no era la intención, ¿no? Yo he escrito otras cosas, pero madurando la historia, es como una especie de historia. Yo pienso que la historia a mí me escogió. Yo vi esas cartas y dije, bueno, ¿qué hay aquí? No metámonos en este mar de información y veamos qué me habla esa historia, cuál es la estructura de los personajes. Y esto es muy importante porque en una de las cartas encontré una cita de Mary que hace referencia a su empleada, a su acompañante, Anne, y ese personaje, a pesar de que eran solo 2 líneas en 2 cartas, me pareció muy importante. Y tomé este personaje que no tenía esa relevancia y me pareció una oportunidad también para que otras mujeres de otro estatus, ¿no? Aunque Mary pertenece al mismo pueblo y a la misma, digamos, situación económica, sin embargo, esta relación la uso para contar la historia. Y Anne Wise, que es este personaje, relata la historia en primera persona, mientras que Mary usé la tercera persona porque la primera persona ya estaba en su correspondencia, en la voz de su correspondencia. Entonces, esas decisiones parecen muy simples ahora, pero son difíciles de tomar, ¿no? Porque entonces había que construir el otro personaje y había que construirlo en relación con Mary y que fuera verosímil, que es el problema de la ficción, ¿no? Que fuera una relación verosímil. Y eso me interesó mucho también porque yo quería mucho hablar de la relación de amistad entre las mujeres, entre 2 mujeres que se apoyan y que están allí una para la otra y que en algún momento Anne decide también hacer su vida y va en otra dirección, y la crisis que eso le causa a Mary, ¿no? Y de hecho hay un paralelismo allí casi inconsciente porque y es cierto que cuando ellas llegan a Cúcuta, ambas tienen que cambiar su nombre. Entonces de Anne Wise
ella entra a un convento y cambia su nombre y es llamada con otro nombre también como Ana o María de la Concepción también, o de la Concepción, ¿no? Digamos, sus otro nombre espiritual es de la Concepción, y este nombre que es Mary, que es realmente Mary, se llama Mary, María de la Concepción, es el nombre que ella se coloca de nuevo. Entonces esta concepción para mí era importante en la recreación de una identidad nueva, de dos mujeres, ¿no? En concebir una vida diferente, ¿no? Que es una historia similar a la que pasa con Manuela Sanz y Juanita, ¿no? Son dos mujeres que son cómplices en las aventuras, que se acompañan, Sí. son de estamentos distintos, pero Sí. y en el caso de Manuela y Juanita, pues de grupos étnicos distintos, pero que se apoyan, ¿no? Y digamos, Sí. desde el punto de vista literario, me imagino que ese tipo de figuras también pues, son como una inspiración, ¿no? Claro, pero si tú tienes en cuenta, son las acompañantes hasta el último momento, ¿no? Ajá. Las otras mujeres, ¿no? Que han estado en la vida de ella, de Manuela, la acompañan hasta su exilio, hasta el final, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso creo que es importantísimo valorizarlo, ¿no? Revalorizar. Yo creo que las relaciones entre las mujeres, la amistad entre las mujeres, la solidaridad entre las mujeres, digamos, la empatía, ¿no? Uh-huh. Lo que ahora llaman la sororidad. La sororidad es muy importante y ha existido siempre, ¿no? Y eso era muy importante para mí reconocerlo, porque no veo que sea reconocido en el pasado, ¿no? Y ha estado siempre allí, ¿no? Entonces, es como si la historia solo contara, como si valiera la pena solo contar la relación que han tenido o con los hijos o con el esposo o con la familia inmediata. O las tensiones. O las tensiones ellos y las amistades pues tampoco son lo más fácil, ¿no? Entre las mujeres, pero sí son reales y son importantísimas. Eso está ligado también a los imaginarios y las representaciones que se han hecho sobre las mujeres. Patricia, ya cerrando un poco sobre esta apasionante obra Mary English, La Babel de Bogotá, hemos tenido la oportunidad de hablar con otras escritoras que hacen novela histórica, y lo que pedimos pues para nuestros espectadores, que te digo muchos son estudiantes, es un consejo. Cuando nosotros hacemos investigación histórica solemos ser a veces como muy rígidos, muy duros en la narración, y la historia tendría mayor incidencia si fuera más divulgativa y si tomáramos elementos de la literatura. Yo a mis estudiantes les digo todo el tiempo, hay que leer literatura porque es la que nos da las estructuras narrativas para hacer más atractiva la investigación histórica. Como una escritora amante de la historia, ¿qué consejo le darías a un estudiante de historia que está empezando a escribir? Uy, bueno, que lea mucho, primero que todo, porque yo creo que la pasión por la historia nace de la lectura y por la escritura también, ¿no? Si uno no lee, es muy difícil que pueda escribir, porque estamos formados por la lectura, ¿no? Muchos escritores no han tenido un entrenamiento formal como escritores, pero han leído cantidades y cantidades de cosas, y eso, cantidades de libros y de historias, ¿no? Y yo creo mucho que las historias vienen a uno porque uno es como un receptor de acuerdo con la historia personal de cada uno, de la emoción de cada uno, de la historia personal, ¿no? De qué te toca a ti en tu corazón, ¿no? Que, no sé, nos tocan diferentes cosas, ¿no? Y eso es muy importante, es como estar con la antena parada, ¿no? Con un radarcito que uno tiene, y uno va leyendo y leyendo, y en ese proceso se va encontrando un camino hacia los temas que a uno le interesan, ¿no? Y de ahí es donde nace la pasión por esa historia y por la otra, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que hemos crecido desafortunadamente en una historia, en una educación y en una visión del mundo demasiado de compartimientos, ¿no? De qué es la historia, qué es la literatura, qué es la ciencia, qué son las humanidades. Y eso hay que romperlo, hay que diluirlo de alguna manera, porque el conocimiento es el conocimiento humano,
¿no? Y el conocimiento humano está impregnado de miles de cosas y en el mismo momento en que estamos atravesados por la historia en general macro, por lo que comemos, por lo que vivimos, por cómo amamos. Esa es la vida y esa es la historia y la literatura también. Entonces siempre pensar en un sujeto íntegro, ¿no? Yo creo que el medioevo tenía hasta más razón que la modernidad en el sentido en que todo era alquímico, ¿no? En que uno quería producir oro, que era metafóricamente encontrar el espíritu, ¿no? La inspiración, ¿no? A través de cosas que no eran oro, ¿no? Entonces, en toda parte hay oro, ¿no? Pero hay que saberlo ver, ¿no? Y hay que crear en uno la habilidad para poder intuir también, ¿no? Que mucho del trabajo artístico es intuición, ¿sí? Y creer firmemente en que ser un receptor y tener una humildad, uno tiene que tener cierta humildad y decir, bueno, aquí estoy yo, que me pase, ¿no? Que venga a mí esta historia y que yo pueda contarla, ¿no? Porque yo no creo mucho que haya una fórmula para escribir y creo que la historia hasta ahora estamos empezando a contarla, no hemos ni empezado siquiera, por lo menos en Colombia. Creo que fue terrible cuando a mí me dijeron que no había ni siquiera cátedra de historia en las primarias, secundarias. La eliminaron en los años, a comienzos de los años 90. En los 90, eso me pareció, es realmente un crimen, porque un pueblo sin memoria tendemos a repetir errores, ¿no? Y como dije al comienzo, es como una familia sin un álbum de fotografía, no sabes de dónde vienes, quién eres, por qué nos formamos así, por qué reaccionamos así, sin conciencia histórica. Y pues eso realmente es muy triste, ¿no? Pero la posibilidad es que en estos momentos que vivimos, que son hasta muy desesperanzadores para la humanidad, mucha guerra y mucha desesperación, lo importante siempre es conservar esa lucecita prendida, ¿no? De que hay algo siempre en lo que tenemos que creer como seres humanos y como creadores. Y la creatividad está en el vivir y también en el qué hacer. Bueno, Patricia, antes de que nos despidamos tenemos una sección que se llama el ranking. Y ahí decimos 5 razones por las que los y los lectores deberían leer tu libro. Entonces te invito a hacer el ejercicio, puede ser hablar de las fuentes o puede ser hablar de los personajes o, en fin, 5 razones por las que tú crees e invitas a los lectores a leer tu libro. 5 razones. Bueno, una me parece que yo le invertí mucho al libro en que fuera fácil de leer. No digo yo fácil sin estructura ni nada, sino que pudiera enganchar al lector. Entonces, eso es lo principal, porque si tú no pasas de una página a la siguiente y te quedas en el prólogo, no puedes leer nada. Entonces, eso yo fui consciente de que eso era una estrategia, o sea, hay que enganchar al lector desde el comienzo. Entonces, eso lo hago ahí, lo traté de hacer, ¿no? Que funcione, bueno, lo dirán los lectores, ¿no? La otra, pues, es una historia emocionante en el sentido de las relaciones de los personajes con el mundo, ¿no? Con el encuentro, con cosas nuevas, ellas vienen a otro mundo, ¿no? Es como si nosotras fuéramos a la luna ahora y descubriéramos que tú descubres todo con otros ojos, ¿no? ¿Sí? Eso me parece muy importante, la curiosidad. Hay que ser curioso para hacer cualquier cosa, pero en esto ese era como un motor, ¿no? Ser curioso. Sí, la otra definitivamente, la piel de ser mujer, ¿no? El cuerpo, de la presencia del cuerpo en nosotras, ¿no? De, no sé, que amamos, que menstruamos. Ahora hay una historiografía que dice, por ejemplo, ¿qué tal si Napoleón hubiera sido una mujer y el día de Waterloo hubiera tenido cólicos menstruales? ¿No? Hubiera quizá dicho, uy, no, dejémoslo para otro día. Sí, entonces, por ejemplo, eso es muy importante, ¿no? Hacerlo consciente, ¿no? Sí, ser mujer, esa es la tercera.
La cuarta es que yo no sabía, yo estudié la historia que ahora veo en primaria y que me enseñaron a mí en los colegios aquí en Colombia cuando era niña, y es como la historia de Mickey Mouse. O sea, no tiene nada que ver con hechos que realmente hay que empezar a cuestionar. ¿Fue esto así o fue esto así? ¿No? ¿Y quién dijo esto? ¿No? ¿Los que ganaron esa guerra? ¿Los que perdieron? ¿No? Entonces eso es una cosa muy importante, que tú tengas la posibilidad de decir, ah, esto fue de otra manera. Yo creo que hasta ahora estoy empezando a entender la historia de Colombia, y ya yo tengo muchos más años, ¿no? Y Colombia también, en la última sería, ¿cuántas vamos? Cuatro, la quinta. La última es entender nuestra posición en el gran contexto internacional, porque el próximo año, el 2025, se cumplen los 200 años del reconocimiento de Colombia como república independiente por el Reino Unido. Norteamérica o Estados Unidos mandó un delegado y fue el primero, digamos, históricamente, pero en esa época la valía de la aprobación de un país como el Reino Unido era mucho más importante que los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no estaban establecidos como nación como es ahora, ¿no? Y esa conmemoración, si se quiere, es una oportunidad para reflexionar en algo que es quiénes somos como nación. Si hay una nación, somos una nación nueva. El reconocimiento de Inglaterra en 1825. Sí, para nosotros somos una nación nueva. Si ustedes piensan, por ejemplo, que una isla como Barbados fue reconocida como independiente solo hasta este año y dejó de ser anexada al Reino Unido, ¿no? Y a ellos les parece fantástico esto, ¿no? Es un privilegio entrar a formar parte de las naciones, ¿no? En cambio de ser sujetos de un imperio, ya sea español o inglés también, ¿no? Entonces eso es muy valioso, porque nosotros a veces no reconocemos los grandes esfuerzos que se hacen por crear, y Bolívar lo decía, o sea, uno puede tener opiniones de Bolívar muy diferentes, pero una cosa que él decía era, no podemos, y se lo dijo a Mary, ¿no? En una conversación, se lo dijo porque ella lo registró en su carta, dijo, el gran problema que tenemos es que no podemos ser ni como los griegos, ni como los romanos, ni como los franceses, ni como ustedes los ingleses. Entonces es muy difícil crear una gobernabilidad, una nación con otros parámetros, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque nos castigamos mucho, ¿no? Nos damos muy duro porque siempre sentimos, llevamos 200 años en violencia, etcétera. Pero es que la historia no se maneja, es una mezcla entre lo microcósmico, entre lo macro y lo micro, ¿no? Entre lo personal y ser atravesado por el tiempo y la dimensión global de la historia. Yo creo que eso como colombianos tenemos que recuperarlo, ¿no? Ok, una última cosita, ¿tú seleccionaste algún fragmento que quieres leer ahorita? Es Bolívar hablando con Mary, entonces Bolívar le dice a Mary, a la mujer nuestros antepasados la consideraban inferior al hombre, nosotras la consideramos nuestra igual. Unos y otros estamos bastante equivocados porque la mujer nos es muy superior. Y después dice, los patriotas se han comportado de maravilla, pero este era su deber. En todo esto brilla el caluroso sentimiento patriótico de las mujeres, con el cual han devuelto a un montón de hombres descorazonados y vacilantes su antiguo brío, su impetuoso valor y sus elevadas energías, y todavía más, les han devuelto la fe. Sin este milagro los españoles nos habrían arreado como a un rebaño de corderos. Eso es lo que Mary le dice lo que Bolívar le dice a Mary en esta novela que yo he escrito, Mary English, La Belle de Bogotá, publicada por Periscopio, y bueno, y espero que la lean. Bueno, Patricia, queremos agradecerte muchísimo el honor de tenerte en la historia detrás de los libros. Fue una conversación apasionante, maravillosa, una conversación de mujeres sobre mujeres en la historia, y pues muy invitados a leer Mary English, La Belle de Bogotá, de Patricia Díaz Daza, publicado por la editorial Periscopio. La encuentran en las principales librerías
del país, ¿no? Ya Patricia rotó por Cali, ahora está haciendo su tour por Bogotá y va a seguir por el resto del país presentando su obra, muy recomendada, una obra que tiene un aspecto muy interesante y es que parte de un corpus epistolar que existió, que está en la biblioteca británica, que no era conocido y que a través de su libro ella recupera a un personaje muy importante de la historia de la independencia. Nuevamente, como decíamos al comienzo de esta charla, para darle a las futuras generaciones de mujeres, nuevos referentes históricos asociados a la independencia. Entonces, Patricia, muchísimas gracias. No, a ti, Mabel, muy amable. Bueno, los esperamos en una próxima entrega. Muchas gracias. Chao, chao.